a cargo de Juan Pablo Santilli, él es de Necochea, su formación es de autodidacta del teatro y la escritura, realizó estudios de armonía y composición musical. Es docente del profesorado de teatro de la Escuela de Arte Provincial número 500 de Necochea. Él nos va a presentar su ponencia La palabra destilada, aplicación de procedimientos prótesis en situaciones de ausencia de voluntad. Bueno, yo lo que voy a compartir es una experiencia que comencé a hacer en el año 2013, que todavía continúa y que tiene una diversidad de producidos. Uno de ellos es de orden procedimental y es el que yo quiero compartir. Cuando digo ahora una experiencia, me empiezan a rebotar cosas de la charla de Tiago anoche. Yo anoche antes de dormir me pensaba que si este tipo de eventos funcionan bien, salen bien, se empieza a formar como una especie de ecosistema de pensamiento, ¿no? Y yo vine con una presentación preparada y sin haber cambiado una palabra, me parece ahora que está como robustecida. Me da la sensación que a partir de haber estado ayer, porque ahí hay cosas que empiezan a rebotar y a retroalimentar y eso. Nada, yo estoy como... Me resultó muy inspiradora la jornada de ayer. En el año 2013 yo comienzo a hacer una experiencia en una circunstancia muy particular. Por eso lo del nombre de los procedimientos prótesis en situaciones de ausencia de voluntad. En aquel momento a mí me interesa detenerme en esas circunstancias, capaz que más incluso que en la cosa en sí. Porque me parece que cuando uno piensa en formas de trabajo, en procedimientos, en mecánicas, lo hace dando respuestas a problemas, no por el simple goce de hacerlo. Y esto era dar respuesta a un problema que en este caso era mío. Que en determinado momento, yo que había sido desde los 15 años, yo tengo 52 años, desde los 15 años era un tipo que había escrito teatro y dirigido teatro y fundado teatros y todas cosas así, no tenía ganas de hacer eso, no tenía ganas de hacer nada en realidad. No tenía ese impulso de decir, me pongo a escribir una novela, me pongo a... una situación desconocida para mí, pero que es muy común, es muy común. Y eso me alentó a darle respuesta. ¿Cuánto tiene esto de investigación? Está dado por el hecho de que yo, en mi necesidad de estar en control de lo que iba haciendo, de estar sabiendo lo que iba haciendo, en tanto eso que hacía me iba a sostener, necesitaba conocerlo. Entonces, yo, tiempo atrás, había empezado a llevar un diario personal y volcaba las cosas que iba pensando en ese diario personal, que me iban surgiendo de todo esto. Y tengo ahí un pequeño registro de cómo fue surgiendo la cosa y cómo se fue desarrollando y cómo se fue modificando. En cuanto a la forma de registrar eso, de ir comprendiéndolo, de ir poniéndolo en algún lugar, me di cuenta después, pasado el tiempo, que siempre hacía lo mismo, que era ponerle un nombre a lo que hacía, nombrarlo, y después con el tiempo constatar si ese nombre describía fehacientemente o no lo que yo estaba queriendo nombrar. A veces corroboraba que sí, a veces tenía que cambiar esa forma de nombrar el fenómeno, la cosita. Lo que yo hice en aquel momento, después de darme cuenta en un momento de esa pequeña crisis, de que a mí me había funcionado otras veces en mi vida no pensar en qué hacer, sino pensar en un mecanismo que me pusiera a hacer.
O sea, no pensar en el producto sino en la máquina. Pero por lo general esas máquinas me venían de afuera, en forma de relación con otro, que me ponía en un dispositivo que yo no había elegido y que me iba a traccionar. Y tenía que ser así porque yo me daba cuenta que si yo arrancaba con un proceso desde mi voluntad, que era lo que estaba adelgazado, digamos, no lo iba a sostener. Yo necesitaba algo que yo no tuviera que sostener, sino que me sostuviera a mí. Por eso esto de nombrarlo como prótesis. Que una vez que estuviera hecho, simplemente marchara por sí en relación conmigo, obviamente, con mi cuerpo, pero ya no yo solito sosteniendo eso, sino entre la prótesis y yo, más o menos caminando. Lo que inicié en aquel momento, son muchas palabras porque después lo que hice fue muy tonto, pero no importa. Lo que hice en aquel momento fue un procedimiento de lectura. Primero pensé que era de escritura, y no, era un procedimiento de lectura. Igual, antes de pasar al procedimiento, yo quiero leer una cosita, que nos va a llevar 3 minutos, porque todo esto, ya pasado el tiempo, supuso una crítica a la voluntad como motor de nuestro hacer, al gesto intencional. Más allá incluso de esa pérdida de voluntad por alguna cuestión traumática, medio talibán pasé a reivindicar la anulación de la voluntad para, por lo menos frente a los procesos creativos. Y digo, esto lo voy a leer. Eso responde a 2 razones, ninguna anterior a la otra. Una razón es de orden ideológico, la certeza de que el ejercicio de la voluntad solo produce más de lo mismo de lo mismo. Y además, por norma, un lo mismo de lo mismo, totalitario, artificioso y aburrido. La voluntad produce clones de clones, copia más que produce. La voluntad solo se reproduce a sí misma. Se alimenta de un yo hiper exacerbado a la vez que lo retroalimenta. Un yo bulímico y ególatra hasta el punto de hacer desaparecer todo otro. Un yo absoluto que impone el reinado de los procesos racionales, regidos por significados teledirigidos, conceptos predigeridos y argumentos a ultranza. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero decir. La voluntad persigue lo ideal. La voluntad es única y se pretende a salvo en su unicidad radical, como si no fuera ella misma condicionada, intervenida y manipulada. Y el yo correspondiente, un yo alienado, sumergido y arrastrado por las corrientes de los discursos dominantes. Y también se pretende original y trascendente la voluntad, para terminar paradójicamente o no, derrochando todas sus energías en demostrar su originalidad primera y última. La destilación rechaza de facto la preeminencia de lo mismo, del yo absoluto, de lo ideal, de lo original, de lo trascendente, de lo único, de lo primero y de lo último. La otra razón es de orden práctico. La constatación de que la voluntad, aun cuando en ciertas instancias en verdad logre expresarse genuinamente durante la juventud, con suerte, acabará por agotarse irremediablemente. Esa voluntad que es, a su modo, deseo y fuente de sentido, sufre de agotamiento crónico, ya por causas traumáticas o por el simple paso del tiempo. Se desgasta, se arruina, se autofagocita o se pudre. Como sea, se termina. Y el yo correspondiente se debilita, se relativiza, se diluye, se ablanda. Ese yo absoluto que expresaba la voluntad termina asumiendo la forma de un fantasma. O bien desaparece por épocas, circunstancialmente, al vaivén de los altibajos de la vida, o desaparece en forma definitiva por el simple desgaste del tiempo. Entonces, ¿cómo es que perdura la ilusión de su existencia benéfica? La respuesta está en los sistemas establecidos.
las industrias y los mercados. Industrias y mercados del arte, pero también en su expresión más general. Por fuera y lejos de industrias y mercados, uno está solo con su alma. Cuando estamos dentro o cerca de ellos, o cuando sostenemos la ilusión de estarlo, son esos entes los que se encargan de que hagamos lo que ya no tenemos o acaso nunca tuvimos voluntad de hacer. Así los sistemas establecidos se postulan a sí mismos como prótesis eficientes. Prometen aportar, y lo hacen, el sostén y la movilidad que el individuo creador por sí mismo ha perdido o va a perder. Pero no son gratuitas. Su costo se mide en términos de libertad. Y además no están al alcance de cualquiera, esas prótesis son para unos pocos. Frente a las industrias prótesis, nosotros postulamos los procedimientos prótesis, pequeños, livianos, efímeros, de libre circulación, mutables, colaborativos y gratuitos. La ausencia de voluntad, lejos de ser motivo de lamento, abre vastos y promisorios campos de acción y pensamiento. Por eso es que más allá de cualquier circunstancia traumática, nosotros propiciamos la anulación consciente de la voluntad, al menos frente al acto creador, y su reemplazo por algún tipo de procedimiento prótesis. Los destilados no son más que una expresión de ella, entre tantas posibles, de ellos. Esto es ideológicamente lo que me produjo todo este fenómeno. Y también una preocupación, que en la historia ha habido casos, pensemos en el surrealismo, pensemos en algunos gestos de las vanguardias del siglo XX, de anular ese yo y trabajar desde otros niveles. Pero por lo general esas experiencias terminaron entregándole el territorio al azar. Y yo creo que en esta dialéctica, entre el yo, en esta disputa entre el yo absoluto y el azar, hay algo que recompone una dialéctica, que es el lenguaje. El lenguaje viene a dirimir lo que está roto por esa antinomia. De cualquier modo, yo relativizo algunas de las cosas que se hablaban ayer en cuanto a esta apelación a encontrar la palabra. Porque uno puede encontrar la palabra acertada, la palabra que nombra, la palabra que designa, si la tiene. Pero si no la tiene, no la va a encontrar nunca. Y nosotros culturalmente sufrimos una crisis de palabra. Nuestros estudiantes llegan a veces a nivel terciario leyendo muy mal, hablando muy mal, teniendo un acopio de muy poquitas palabras para nombrar al mundo. Bueno, ese es un problema que solamente hasta ahora encuentra apelaciones. O sea, aprendan más palabras, una tautología. Si no sabes palabras, aprende palabras. Bueno, pero no, eso no soluciona el problema. Lo que yo creo que nosotros tenemos que encontrar las palabras entre todas las palabras que ya están. Las palabras que yo no tenía para decir en ese momento pueden estar acá. Este es el diario El Eco de Tandil, que lo mandé a pedir, del 20 de abril de 2007, sobre el que trabajé para hacer esto. Porque en aquella oportunidad, ahora he terminado lo de la voluntad, después seguimos charlando, en aquella oportunidad, cuando yo no sabía qué hacer, dije, ok, voy a comprar el diario del fin de semana, el del viernes, el del sábado y el del domingo, y me voy a poner a leer. Y me voy a poner a hacer algo con el diario, y voy a ver qué sale. Y a lo sumo, lo tiro todo a la basura, si no me sirve nada, pero por lo menos ese tiempo, va a haber un tiempo en el que estuve puesto ahí. La cosa es que me puse a hacer unas operaciones sobre el diario y resultaron estos aparatitos, que fueron 12 entregas de 12 números, que tenían esta forma y tenían estas, acá tenían como una cosita que había que romperla para poder acceder, y era para que no se cayeran las hojas. Y esto yo se lo entregaba en mano todas las semanas a 24 amigos y amigas, personas afines. Se lo entregaba
previamente yo hacía lo que terminé siendo la destilación de textos, que así se llama el procedimiento. Lo hacía y lo editaba en mi casa, lo armaba todo, y eso yo vivía feliz haciéndolo. Y se lo entregaba, pero el gesto de entregarlo, ¿viste? Es importante, era más parecido al de esa señora que ensaya una receta de torta en su casa y después se lo convida a sus vecinas y a sus familiares porque ella quería cocinar, no comer. O sea, después lo entregás. Tenía más de ese gesto que el del artista que muestra su obra. Esto se extendió durante varios meses, casi un año, y ya desde el comienzo yo compartía, además de los destilados, los textitos destilados, que trabajaba sobre el diario de mi ciudad, que también se llama Ecos. No somos muy imaginativos en la provincia de Buenos Aires para poner el nombre de los diarios. Ya en la contratapa yo compartía lo que yo sabía de lo que estaba haciendo. O sea, no solamente compartía los destiladitos, sino lo que yo sabía del procedimiento que estaba haciendo. Lo que ponía, y era como una primera definición intuitiva, y esto es importante porque todo esto fue de la intuición a un desarrollo más consciente de los elementos. Yo ponía en aquellas contratapas, el procedimiento es sencillo, compro 3 ecos diarios por semana, elijo noticias, respeto su orden en el tiempo, las hago pasar por el alambique de mi lectura y transcribo. No agrego ni modifico nada, no cambio palabras, no altero la estructura de las frases, no corrijo errores de ninguna clase, no sumo opiniones ni comentarios. Solo me permito a veces pequeños movimientos de montaje de 2 noticias de la misma sección o al interior de un mismo texto. Encabezo cada destilado con un título encontrado en los arrabales del original. El resultado suele ser inquietante. El producto final es Ecos diario puro pero destilado. El aparato opera por sustracción. Mi alambique evapora los líquidos inocuos y recupera en nuevo estado aquello que buscaba sin saberlo. No interesa el ejercicio de la sorna. Es tan fácil burlarse del Ecos como de casi todo el mundo real. Interesa la obtención de pequeñas cantidades de materia poética, nueva sustancia líquida, propiciatoria y densa de sentidos ocultos. Alquímicamente se sueña que en su acumulación y en sucesivos y variados destilados se develen rasgos olvidados del rostro de la ciudad. De modo que eso duró unos meses y después lo que produjo fue una larga deriva que sigue hoy, pero que llegó hasta el final del año pasado en 2 etapas más y que terminó en 75 minutos de video, 45 minutos de música, un montón de textos, que eran todos unos productitos que yo enviaba a 36 personas vía email periódicamente. Y toda esa experiencia, que siguió traccionando de esta forma, un poco sabiendo y un poco no sabiendo, un poco tanteando y un poco ahora sobre el final, cuajó en un esquemita, que yo lo puedo entender, lo puedo manejar y lo puedo comunicar. Y me parece interesante comunicarlo porque es una forma de operar con el lenguaje y como ya se ha dicho hasta el cansancio, acá, más allá de que seamos de distintas disciplinas y distintos lenguajes, es este lenguaje el que finalmente estructura todas nuestras operaciones, estructura nuestro hacer, nuestro pensar, Entonces, nunca van a estar de más formas de trabajar con la palabra. ¿Cómo funciona
la destilación de textos. Decíamos que es un procedimiento de lectura, o sea que trabaja sobre y con textos precedentes. Yo trabajé con diarios, con periódicos, en toda aquella etapa. Ahora ha terminado, por ejemplo, esta nueva etapa que se llama, después de lo que fue el manifiesto del elemento mecánico, que es la eterna y absoluta felicidad de las pampas, que es lo que empieza ahora. Yo empiezo destilando la obra completa del primer poeta que tuvo mi ciudad. Son 55 libros muy malos, 55 libros de poemas y 2 ensayos. Son tremendos, pero son tremendos en todos los sentidos. Son geniales. Pero es un procedimiento de lectura, opera sobre textos previos. Pero no sobre cualquier texto. Para la destilación, y acá banquen la terminología, porque siempre va a ser inexacta, porque uno va nombrando las cosas. La destilación, destilar, es separar los líquidos que componen una mezcla líquida por medio de la evaporación o vaporización y la condensación selectiva. Esto me lo pregunté después, yo le había puesto intuitivamente y porque me gustaba y porque me gusta beber, le había puesto el nombre de destilación porque veía que había una parte que se iba del texto y otra que quedaba. Entonces, bueno, le pongo destilación. Con el tiempo digo, a ver, voy a corroborar, a ver si el nombre es acertado. La definición de destilación es esa. Entonces digo, bueno, en principio, si yo reconozco que hay textos que son líquidos, debe haber textos sólidos. ¿Cómo los defino? Bueno, dejemos los gaseosos porque nos complicaba el asunto. Hay textos gaseosos. Definición de Wikipedia, de sólido, algunas cositas. Y pensémoslo en términos de texto. Oponen resistencia a cambios y formas de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas. Tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Yo no sé si se puede destilar, creo que se puede destilar casi todo, por empezar, pero estos textos que son inequívocos, inmutables, indudables, inconfundibles, íntegros, forjados a golpes de razón, que son pura clausura y prescripción de lecturas, expresión transparente y unívoca del pensamiento del autor, donación violenta de imágenes preformateadas. Ese tipo de textos, nada contra ellos, pero no se pueden destilar. Sí, los textos líquidos, Wikipedia, fluido altamente incomprensible, con un volumen definido pero no con forma fija, formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, capaz de fluir y tomar la forma de un recipiente. Y que además resulten mezclas líquidas y no líquidos puros, porque tampoco nos sirven. A riesgo que un texto líquido puro sería un buen poema, porque ya está destilado. No se puede hacer esta operación. Ahora, y acá viene la otra parte. Si reconocemos textos líquidos, pero que son mezclas líquidas, que entonces los vamos a poder evaporar esos elementos y después selectivamente condensar algunos y dejar que otros se pierdan. ¿Cuáles son los líquidos que forman esa mezcla? Yo digo que significados y sentidos. Y que significados y sentidos no son lo mismo, aun cuando muchas veces los nombramos como sinónimos. Y ese equívoco nos está haciendo perder de mucho. Creo que es necesaria la tarea de poder definir la diferencia entre el significado y el sentido. De hecho, y esto por ahí va a sonar mal, pero quienes estudian teatro habrán escuchado, yo mismo usé el término hasta que me di cuenta qué estaba diciendo, habrán usado el término producción de sentido. Con todo respeto, para mí el término producción del sentido es
fascista. Porque el sentido no se puede producir. El sentido se me produce. El sentido es algo que se produce en singular entre yo, o vos, o vos, o vos, o vos, y la cosa. Y que hay algo que vibra, que está más allá o más acá de la cosa, pero que se me produce a mí. Si yo aspiro a producir sentido para otro, es porque estoy pensando que ese otro no es otro, es yo. Por eso digo que es fascista. Yo puedo transmitir significados al otro, ¿sí? Y puedo hacer que me entienda lo que te quiero decir. Pero no puedo producir sentidos para otro. En todo caso, puedo producir cosas que yo anhele o aspire a que produzcan sentido. Y podrá pasar o no. Y como hay comunidad de afinidades, es posible que mucha gente vibre parecido a mí y le produzca unos sentidos parecidos y otros no, que produzca otras cosas. Yo llamo aquí significados a esa clase de enunciados duros, unidireccionales, transparentes, axiomáticos, preceptivos, que piden ser entendidos y entendidos tal cual son, que encierran en sí un extraño ideal de comunicación, la identificación absoluta del receptor con el mensaje, que concentran toda su información en una única capa superficie bajo la cual no hay nada más, tampoco sobre ella, que son reflejo especular, nítido y directo de la cosa. Ese tipo de enunciados conforman los textos sólidos. Y llamo sentidos a esa otra clase de enunciados más blandos, difusos, velados, que más que indicar excitan vínculos y encadenamientos impensados, vibración de motivos en resonancia, refracción de posibles, proyección espectral hacia el pasado o el futuro de la cosa presente, territorio de lo inconcluso, lo fragmentado, lo fallado y hasta de lo vacío, desde donde se despliegan, no obstante, múltiples horizontes de posibilidades, armónicos, en fin, casi infinitos, de ese sonido primero que es la cosa. La destilación evapora los significados y los sentidos también y recupera condensados solamente los sentidos. Acá hago una cosa que no tenía anotada, pero varias veces mientras trabajaba en esto me preguntaba a ver hasta dónde sería aplicable a artefactos que no estuvieran hechos de palabras. Y anoche mirando la bicicleta me di cuenta que sí que es aplicable, digamos, que no sé si es aplicable o no, pero que de alguna forma se junta. Ayer en la bicicleta, los textos que decía el pedaleador, el bicicletero, algunos eran más sólidos, otros más líquidos, pensemos en ese término, ¿no? Había cosas que eran más, nos contaba algo, fulano era así. Bueno, fulano era así, o fulano se dedicaba a correr carreras. Bueno, no hay mucho más detrás de esa frase. Y había otros textos que tenían otras resonancias, cuando la chica de rojo le leía los poemas, cuando, digamos que a nivel textual de palabras, ¿sí? Pero ahí aparece un texto, que para mí es un texto, que era ese vínculo entre el hombre de la bicicleta y la chica de rojo, que configuraba todo un texto, y ese sí era líquido. Ese sí permitía hacer determinados tipos de extracciones y rebotaba para otros lugares, tal vez por su propia apertura, por no estar clausurado, por no estar dicho del todo. Era lo más líquido y no estaba hecho de palabras precisamente. Nada, esto porque me quedé pensando anoche. El procedimiento funciona en base a un mecanismo que yo llamé la mecánica de la sintaxis. Es que los elementos que voy a extraer de ese texto y el modo en que después los voy a religar, una vez que los extraje de esa nubecita, y la forma en que los voy a religar después de condensados, va a estar dada por
sus funciones sintácticas. Y por esa cualidad que tiene la lengua de que las funciones sintácticas son sustituibles. Y esa sustituibilidad le da esta posibilidad de que un cúmulo de frases en realidad puede estar diciendo otra cosa. Pongamos, por ejemplo, si yo digo, agarré un paraguas porque llovía. Dentro de mi mismo texto hay una frase que dice, agarré el paraguas porque llovía, o preparé el mate, de ese más adelante, porque me iba a ir a la playa. Ese porque nos permite que yo diga, agarré el paraguas porque me iba a ir a la playa, y que más allá de que vos digas y entonces empieces a tener que especular con una cantidad de cosas que no están tan claras de por qué ese sujeto agarra un paraguas porque se va a ir a la playa, o preparé el mate porque llovía. Pero en realidad, la sintaxis es lo que produce sentido, porque entonces produce este fenómeno de esa frase está tan bien escrita que merecería ser verdadera. Eso es lo que pasa. Porque en realidad está bien escrita y todas sus funciones están en correspondencia. Y entonces uno no la puede negar. No puede decir, eso no quiere decir nada. Tiene que ponerse a ver qué quiere decir. Simplemente porque está bien escrita, porque es el lenguaje el que dirimió el conflicto. Eso está bien. Simplemente es problema tuyo hacer masa o no. Ese hacer masa es producir sentido. Esa es la mecánica de la sintaxis, que yo la dividí, otra vez, terminología propia, en 3 momentos. Evaporación, condensación y deriva. 2 son de orden físico, se podría decir. Y una es un momento de orden simbólico, la deriva. La evaporación. La evaporación es lectura desenfocada y extracción. ¿Cómo funciona? Yo agarré, como caso testigo, una nota del Eco de Tandil del jueves 20, que es esta. Andrea de Marco hace música en todos los sentidos. Al momento de la evaporación le corresponde una acción física, por eso yo decía, son muchas palabras y esto es muy tonto, que es subrayar. Uno está subrayando como un bobo el diario, es así. Y más que como un bobo, porque todo depende de que uno logre, por eso lo de la lectura desenfocada, de que vos puedas situarte frente al texto y empezar a leerlo. Y empezar a hacer la operación de que se te pierda la mirada. De que puedas instalar sobre ese texto una mirada idiota. Yo no sé si han hecho alguna vez la experiencia, es la analogía física más cercana que encontré, de los estereogramas, ¿no? Esas figuras de 2 dimensiones que si uno logra enfocar más allá o más acá, según como sea el ojo de cada uno, de la imagen, empieza a aparecer una dimensión que en la imagen, si uno se enfoca bien, no está. Pero que si se desenfoca, lo loco de esto es que generalmente hay que hacerlo solo porque te tenés que poner medio visco y quedas con cara de idiota, seguro, sí. Es una actitud desenfocada. Y lo que empieza a pasar frente al texto, subrayando y leyendo de atrás para adelante, de adelante para atrás, y empiezan a haber cosas que empiezan a saltarnos a la vista y las otras como si se produjera esto. Y se empieza a evaporar. Y nos queda, esa es la primera mitad del texto. Y pasa lo mismo. Y nos queda como una constelación de palabritas y frases que ¿qué son? En realidad no serían estas si lo hubieras hecho vos o si lo hubieras hecho vos, porque son, vamos a decirlo por ahora así, cosas que por alguna razón nos atraviesan. También hubiera sido distinto si yo lo hago otro día, porque esto es un poco como los sueños, no da lo mismo lo que comiste, si te encontraste con alguien, si conversaste. Hay como un campo de intereses que te está dando vuelta en la cabeza y que vos lo vas a encontrar ahí. Capaz que no lo encontrás, si lo encontrás en la noticia siguiente o en
pero hay algo de eso que vos seguramente, que en vos va a resonar. Algo. Que no sabías ni siquiera que... Es muy feliz el ejercicio, es muy alegre. Porque vos decís, ay, yo no sabía que yo quería esto. Está buenísimo. A ver por dónde vamos. Esto, el funcionamiento interno. Después yo me puse a desbrozar un poquito más, bueno, ¿qué es? Una vez que lo haces, una vez y otra vez y otra vez, ¿qué es lo que sale? En primer lugar, esto fuera de foco, no importa. Hay una cosa que es, decimos que evaporamos significados, ¿no? Entonces, todos los conceptos y los enunciados más duros de ese texto se van a evaporar. Esta es una nota que le hacía una periodista a una señora que hace música, una nota sobre música. Todo lo que tenía que ver con la música se evaporó, porque ya estaba dado, porque si yo leía, empecé a estudiar en el conservatorio en el año 85, ya está. A menos que pase otra cosa. Pero, y todo lo que eran, bueno, sí, trabajé con fulano y trabajé con mengano, todos músicos. Lo único que sobrevivió en mi caso del mundo de la música fue la palabra traversa. Y en realidad, después me di cuenta, esto no es necesario hacerlo, yo lo hice para poder hablar de esto, que traversa, por más que yo sabía en el contexto que estaba hablando de una flauta, a mí me sonaba como atravesar, y van a ver que en el texto final queda al lado de a través y traversa, queda por ahí, y también por el sonido, supongo, no de la flauta, sino de la palabra. Lo otro que empieza a emerger es la aparición de uno o más sujetos. Los sujetos son importantes. Y acá aparece, yo no sé si se alcanza a leer porque está medio desfocado. Sí, se lee. Ahí, yo soy el que no veo. Aparece como un sujeto que se empieza a nombrar en singular. Porque dice, y sí, siento, creo que todo es porque, aunque me cueste, mi forma de ser, siento que tengo ganas de... Alguien que habla de sí. Pero que extrañamente, porque Andrea de Marco, en mi destilado se manifiesta en masculino. Terminé francés, dice en un momento. Que podría leerse como que terminó el curso de francés, pero en el contexto dice que acabó siendo francés. Y también aparece como inserto en algún tipo de colectivo, de plural, porque dice en un momento todos hemos madurado, hemos tenido, hemos crecido. Y aparece otro sujeto por oposición, que en este caso son los diferentes. Los diferentes aparecen como un sujeto colectivo frente a ese, que en realidad en la nota original dice, que después se la pueden llevar, los diferentes géneros, pero lo otro que funciona es, que es lo que nos hace ir tomando algunas cosas, yo me di cuenta, es la repetición. Aparecen diferentes las diferencias. Entonces vos vas leyendo y decís, wow, ¿cómo le da la diferencia? Y esto, se ve que tiene una cosa con el sentir. Y siento que el sentimiento, sentirse, tiene un problemita con el sentir. Y con el respeto, una vida con respeto. Bueno, la formación de cada forma, que forma, mi forma. Un resumen, y acá empieza a armarse como un campito, incluso ya más narrativo. Un resumen, hacer un resumen, es más que nada un resumen en el tiempo, un registro. Parece un sujetito ahí que tiene como varias, ¿no? Hay frases que a uno se le arman en la lectura de corrido, ¿no? Esta, por ejemplo, siento que está el sentimiento para hacer y no para nada, que es bastante inquietante. Venía de esto, pero a mí se me armó, se me evaporó lo del medio en el momento. Decía, siento que la madurez está en transitar el sentimiento de cantar para hacer un puente y no para demostrar nada. Y yo leí eso. Siento que está el sentimiento para hacer y no para nada.
y otros elementos, algunos se arman en la misma etapa de evaporación. Esos tres momentos no están tan escindidos entre sí. En cada uno de los tres, en la evaporación, en la condensación y en la deriva, hay elementos de los otros dos. Y los otros tienen que esperar al segundo momento, que es el momento de la condensación. Técnicamente, lo que corresponde es toda esa constelación de figuritas que nos habían quedado, de frases y palabras, y es ordenarlo, extraerlo a otra hoja y ordenarlo en columnas de acuerdo al orden en que fue saliendo, sin hacer ningún tipo de artificio a priori. Porque este momento es un momento de religamiento de todos esos elementos en razón de sus funciones sintácticas. Y acá nada va mi gusto, ni mi deseo, ni nada. Yo no puedo decir, ay, qué copado quedaría esto con esto, pero si acá dijera en, entonces le agrego en. No, no lo dice. Ya hiciste esa extracción. Entonces, eso se va a tener que ligar con algo con lo que se pueda ligar. Siempre se liga. Entonces, se saca en otra hojita, ¿no? Y se hace un listado, y luego sobre ese listado o se van extrayendo a otro las frases, o yo lo hago numerando sobre las mismas hojas. O sea que sería esto. De esa constelación que tenemos, simplemente lo ordenamos, y ahí aparece, y la lectura de este momento, la lectura así de las listas, ya empieza a armar, a resonar otra vez. Empieza a resonar otra vez. Empiezan a resonar cositas entre ellas y uno va tomando como control de su universo, porque es todo un mundito. El primer paso es elegir un comienzo. Esto uno puede elegir, y ese comienzo va a hacer que casi mágicamente todo esto haga truc y se arme. De una forma. Si uno elige otro comienzo, se va a armar de otra forma. Yo elegí esto de tengo ganas de como un registro de mi vida, hacer un resumen no es un detalle menor, es más que nada un resumen. Ese era el comienzo. Y etcétera. Todo como sigue. Entonces, nos queda nuestro poema. Esta es la primera versión. Ahora les voy a decir por qué primera. Que decía así. Y el título estaba sacado de la noticia que estaba al lado de burbujas gigantes. Tengo ganas de como un registro de mi vida. Hacer un resumen no es un detalle menor, es más que nada un resumen. Creo que todo es porque rescato mucho, porque no realizo nada para disfrutar. Pongo todo en el tiempo del afuera, aunque me cueste mi forma de ser. Siento que está el sentimiento para ser y no para nada. Y se puede, pero no. Todos hemos madurado, hemos crecido más que la altura. Porque hemos tenido una cosa, el sentirse traicionado. Eso da mucho placer, hay gente que no lo hace. Hay diferencias con otros, por diferentes. Hice investigaciones en modos, hay diferentes. Un montón de cada forma. Los diferentes forman la formación traversa a través de la unión de todos ellos, poniendo la mayor atención en un poco de vida con respeto. Cuando comencé era bastante común. Puse tanto el acento en pensar que terminé francés. Con el tiempo, tomando, todas esas maneras se fueron. Con respecto a los distintos, y sí, siento mucho respeto. Pero yo me podría haber hecho, perdonen la palabra, me podría haber hecho el boludo. Pero antes de venir, y me vino bárbaro, descubrí que había un error. ¿Y el error cuál era? Un poco, el error yo creo que lo produjo mi voluntad de que ahí lo traccioné para que pasara algo. El error es que el original decía todas estas maneras de expresarse. Y yo lo transcribí como todas esas maneras. Y sintácticamente, todas esas y todas estas no se ligan igual. ¿Por qué? Porque yo lo hice en relación con, terminé francés, todas esas maneras, las maneras francesas, si es que tal cosa existe, se fueron. Dice este sujeto. Pero si acá dijera,
yo tuviera que corregir y decir, no, repongo el original, porque no tengo, ya me prescribí que no iba a modificar nada, por conveniencia. Y yo acá ponía, con el tiempo, todas estas maneras se fueron, puse tanto el acento en pensar que terminé francés, no significa nada, no se me despega él. Entonces, ¿cómo lo resolví? Lo resolví por evaporación. A la miércoles con todas estas o todas esas. Y me quedo con el tiempo tomando, todas se fueron. Ella se ríe porque me conoce. Pero ¿qué pasó con esto? Que en el discurso general, acá, se producía como una cosa rara, porque el tipo viene hablando de una cosa y en un momento dice eso tan inquietante de con el tiempo tomando, todas se fueron, y después termina diciendo, entonces no, esa mínima modificación me hizo religar todo, sin agregar nada, con todo el mismo material que ya tenía constelado. Simplemente evaporé algunas cositas más, pero no agregué. La evaporación es posible. El término él, eso y por. Y el poema finalmente, para mí, encontró su lugar. Y dice así, burbujas gigantes. Tomando, tengo ganas de como un registro de mi vida. Hacer un resumen no es un detalle menor, es más que nada un resumen. Cuando comencé era bastante común. Puse tanto el acento en pensar que terminé francés. Creo que todo es porque rescato mucho, porque no realizo nada para disfrutar. Pongo todo en el tiempo del afuera, aunque me cueste mi forma de ser. Siento que está el sentimiento para ser y no para nada. Todos hemos madurado. Hemos crecido más que la altura porque hemos tenido una cosa, un poco de vida con respeto. Hay gente que no lo hace porque no, y puede, pero no. Con respecto a los distintos, siento mucho respeto. Hice investigaciones poniendo la mayor atención en modos diferentes. Y sí, hay modos diferentes. Un montón de cada forma. Hay diferencias con otros. Los diferentes forman la formación traversa a través de la unión de todos ellos. Y acá se me impuso un silencio. Y termina, con el tiempo, todas se fueron. Sentirse traicionado da mucho placer. Todo esto terminó siendo, y esto lo hago porque es consistente con lo que sigue, terminó siendo la historia de un sujeto que está bebiendo o tomando alguna otra cosa, que se propone hacer un resumen de su vida, pero que posterga hasta el final lo que realmente tiene para decir, que es que todas se fueron y que eso le da placer, inquietantemente. Y para postergar ese momento dice otro montón de cosas. ¿Qué es lo que solemos hacer? Esa es el cuentito que nos quedó. Apareció un personaje muy interesante. A veces no aparecen personajes, a veces aparecen pensamientos, después pueden ver los destilados viejos. Aparece, en este caso que estoy destilando a este viejo poeta, aparece una mitología directamente. Empieza a escribirse como una mitología de Pampas muy interesante. ¿Por qué hago esto? En realidad hay un elementito más que me gustaría, que no es del orden de la sintaxis, pero sí que pertenece al campo de la gramática, que completa todo esto. ¿Qué es esto que yo estoy haciendo? ¿Qué es decirlo? Voy a poner un ejemplo nada más. Esta frase, tengo ganas de como un registro de mi vida, es incorrecta en tanto pertenezca y permanezca en el mundo del lenguaje escrito. Porque tengo ganas de cómo, es algo que no existe. Pero si yo lo digo, tengo ganas de como un registro de mi vida, ahí se recompone esa forma de decir eso. Entonces, si bien no es propio de la sintaxis, sí del campo más amplio que es de la gramática que contiene a la sintaxis. Y el último momento, que en este caso no lo completé porque no acumuló lo suficiente, el de la deriva, que es, a partir de eso, en aquel caso fueron 215 destilados, empezar a establecer una serie de extrapolaciones, es un desvío y son ramificaciones. Y es esto que yo estaba haciendo recién, es como un pequeño viaje hermenéutico a
a esos textos. Un trabajo de interpretación, como si uno preguntara, bueno, y voy a especular con quién es este tipo. Tengo alguna información, pero no tengo todo. Sé que terminó francés y que no sé qué, y que sé algunas cosas de él. Bueno, y ahí puedo empezar a establecer una deriva con él. Por eso decía lo de la bicicleta y la chica de rojo. Bueno, yo sé algunas cosas de ellos, pero también podría empezar a hacer todo un trabajo a partir de eso, que ahí sí, ya es un trabajo ya más de interpretación al viejo estilo, de especulación, de cruzarlo con otras cosas. En aquel caso, la deriva produjo el manifiesto del elemento mecánico, que fue ese monstruo que sucedió durante 2 años vía email a un montón de gente. Sí, de todo esto, más allá de la gracia y del... Me interesa esto, que es que uno puede reconocer palabras propias afuera de su propio vocabulario. Y esto es importante porque nuestro lenguaje es limitado y está condicionado, y hasta nuestro inconsciente, ¿no? Por eso yo, cuando decimos, bueno, escritura automática, ok, pero mi inconsciente resulta que es muy inconsciente, pero siempre me dice lo mismo. No sé cómo. Nunca probé con hipnosis, por ejemplo, que en serio lo digo, no es broma, pero uno empieza a parecerse mucho a sí mismo, incluso en esos planos más profundos. Entonces, ¿cómo salirse de uno sin tampoco hacerse desaparecer? Porque ya bastante se propone el sistema que desaparezcamos como sujeto para que encima lo estemos ayudando. No estoy proponiendo que desaparezca el sujeto, pero sí, acá aplica el viejo chiste de cómo esconder un elefante en una avenida. Bueno, llenar la avenida de elefantes. Es eso, ¿cómo yo hago desaparecer mi yo viciado sin desaparecer? Porque yo no tengo que desaparecer. Es cruzarlo con otros yoes y tomar al otro yo como parte de mi yo. Esto es lo que yo hago cuando tomo un texto, y es cómo yo descubro palabras que yo estoy necesitando en lo que escribió un periodista al que ni siquiera conozco. Es más, la relación entre un periodista y una música a las que ni siquiera conozco. Y sin embargo, hay algo de eso que a mí me interesó. Y por otra parte, y con esto termino, es notable, hay algunas cosas, digo, si uno lo toma desde el punto de vista del producido, hay cosas que están más buenas y otras que están menos buenas, pero hay veces que decís, yo querría haber escrito esto. Bueno, de hecho lo escribí, pero no lo escribí, es raro eso. Yo no lo escribí, y es más, yo no podría haber escrito eso. Nunca, con la cabeza que yo tengo, nunca podría haber llegado a esta lógica, jamás. Nunca podría haber encadenado mis pensamientos y mis palabras de esta forma. Nunca. Yo hubiera tenido muchas dudas si lo hubiera hecho y no me hubiera gustado y hubiera vacilado un montón. Pero como esto surgió de un vínculo con algo que me antecedía, yo no tengo dudas. Pero cuando lo escribimos, dije, miércoles, ¿qué tiempo es para pensar un poco? Nunca lo podría haber dicho, les juro. Entonces, comparto una última cosita y nos vamos a la Elisa, o no sé cómo estamos de tiempo. No sé, ya estamos. Bueno, son 3 renglones. Que son, lo voy a leer también, lo que llamé condiciones necesarias y virtudes intrínsecas, que son que esta experiencia me permite extraer algunas conclusiones acerca de ciertas pautas necesarias para el diseño y el buen funcionamiento de los procedimientos prótesis. No tanto del mecanismo, sino de esos otros procedimientos y de cómo tienen que funcionar. Son 6 puntos. 1. Establecer un conjunto de prescripciones, restricciones y prohibiciones severas e inamovibles para el tratamiento del material de origen.
esto yo no puedo cambiar estas por esas porque me convenía. Si dije no voy a agregar ni cambiar nada, no voy a agregar ni cambiar nada. Porque si no uno empieza, eso no. Bueno, no. 2. Definir de un modo sistemático de depósito social del producido que no tenga carácter comercial espectacular, sino que funcione como convite y acto de separación. 3. Sostener a ultranza la gratuidad absoluta a lo largo del proceso. Gratuidad en todos los sentidos. No especulación acerca de los resultados, ni acerca del valor de uso, ni el valor de cambio del producido. 4. Mantener la menor distancia posible entre lo cotidiano y lo extracotidiano. No se trata de producir arte, sino buena vida. El producido puede ser parecido al arte, como en este caso, o parecido a cualquier otra cosa. No considerar como obra al producido, 5, sino como nueva materia sensible, propiciatoria de nuevas intervenciones propias o ajenas. 6. Vivir solo, ser moderadamente pobre, no ser extremadamente pobre, permanecer fuera y lejos de los centros geográficos y simbólicos de producción y circulación que imponen tiempos, formas, valores y cantidades de otra escala y naturaleza. Por último, todas las cosas del mundo pueden leerse como un texto, pero los textos más líquidos y propiciatorios para el destilado son los productos de la mala literatura, la resaca, lo fallado, lo mal hecho y mal terminado. Y afortunadamente nuestra cultura es una fuente inagotable de mala literatura. Y en ese sentido, el procedimiento se revela alegremente ecológico y anticapitalista. En lugar de producir nuevas porquerías y donarlas a la cultura, recicla destilando la basura acumulada. Y de esta manera reconvierte en misterio grandes porciones de esa clausura lustrosa y pedante que tanto abunda en el arte de Occidente.